días. Buenos días. Buenos días, días. maestra. Buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días, maestra. Buenos días, profesora. Buenos días. ¿Me oyen bien? Sí, profesora. Porque yo no los oigo. Por eso estoy preguntando. Ok. Gracias. Ok, hijos, a ver, alguien, a ver si lo oigo, ¿me quiere decir en qué nos quedamos? ¿A qué nos quedamos hace como una semana? María Esmeralda, Ana Beatriz. Sí, profesora, nos quedamos en las excepciones de la estabilidad. A ver, Iván, a ver si te oigo. Nos quedamos en la terminación del... Iván. No te estoy oyendo, no sé por qué. Ok. Estaba dándoles definiciones de lo que son las conclusiones de las relaciones de trabajo y les había dicho lo que es despido, retiro y íbamos a ver, y no sé si les di la definición de terminación. Y creo que sí, y les dije que la terminación podía ser individual y colectiva. Ok, muy bien, gracias Ana Beatriz, gracias Daniela. Vamos entonces a empezar a ver las causales de rescisión, ¿sí? Déjenme ver si puedo arreglar esto para poderlos oír, hijos. Espérenme tantito, ¿eh? ¿Me esperan un momento, por favor, hijos? Bueno, a ver si los puedo oír, pero no sé qué pasa. Bueno, hijos, vamos a estar viendo
Y si no los puedo oír, me escriben, por favor, porque ustedes sí me pueden oír, ¿verdad? Perfectamente. Sí, profesora. Ah, ya los oí, ya los oí. Ay, vaya, ya arreglé eso. A ver, hijos, abran, saquen su ley. Y entonces estábamos viendo la rescisión. Recordemos que la rescisión es la conclusión anormal de las relaciones de trabajo por incumplimiento de alguna de las partes. Y habíamos dicho que ese término es muy civilista para el maestro Treburbina y que él prefiere la palabra despido y retiro cuando se trata de esto, y habíamos comentado que eso lo hace en base a la fracción 20, a ver, sáquenme algunos de dudas, 21, 22 del artículo 123. 22. 22 del artículo 123 constitucional. Y entonces estábamos diciendo que despido es el acto unilateral llevado a cabo por el patrón para achacar que el trabajador cometió alguna de las causales de despido que están en el artículo 47, y habíamos dicho que retiro es cuando el trabajador, perdón, hijos, cuando el trabajador alega, es un acto unilateral, que el que incumplió con sus obligaciones es el patrón. Hablan su ley y quieren empezarme a leer el artículo 47, fracción, por favor. ¿Quién me lee el artículo 47? Por favor. ¿Nadie tiene la ley? A ver, Iván, por favor. Artículo 47. Son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Primero, engañarlo el trabajador o en su caso el sindicato que lo hubiese propuesto o recomendado con certificados falsos o referencias en los que se atribuyan al trabajador capacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios del trabajador. Si ustedes recuerdan, esta causal ya la habíamos visto cuando vimos ausencia de vicios en el consentimiento, y habíamos comentado que esta causal obviamente tiene que ver con el sentido de que un trabajador engañe al patrón hasta con documentos falsos o recomendaciones falsas para entrar a trabajar. Y habíamos comentado que en este sentido solamente tiene un mes contado a partir desde el momento en que entra a trabajar hasta el momento en que se dan los 30 días. ¿Hasta ahí alguna duda con esta causal de despido, hijos? No, Maestra, profesora. Dime, María Esmeralda. maestra, no entiendo bien eso de los 30 días de prestar sus servicios. O sea, después de esos 30 días ya no pueden acusarlo por... No, por esta Por dar- causal ya no, hija. Por ejemplo, tú entras a trabajar, por decir un ejemplo, el 1 de enero. No, el 1 de enero no, porque es día de descanso. El 2 de enero entras a trabajar, y si el 2 de febrero sigues, perdón, si el 3 de febrero sigues trabajando, ya esta causal no se te va a poder aplicar, María Esmeralda. ¿Sí te queda ahora claro? Sí, maestra, gracias. Perdón, Samantha. Ah, sí, maestra, era yo la que le pregunté. Ah, perdón, Samantha. Eran 30 días a pesar de, a partir del momento en que empiezas a trabajar. Ahora, esos 30 días se cuentan día a día y momento a momento. Daniela. Ah, entonces son días naturales. Sí, son días naturales, hija, Ok. porque no estamos en ningún juicio. Ok. Recuerden esto, abogados. Mientras no se trate de cuestiones de juicios, de cuestiones de que ya estamos en un tribunal, los días se cuentan día a día y momento a momento. ¿Sí, Daniela, alguna duda más? No, maestra, ninguna. Bueno, ¿alguno más con dudas?
Por favor, Iván, la fracción segunda. Perdón, Fracción Iván, ¿me segunda. lees la segunda, la tercera y la cuarta, creo? A ver, léeme esas, por favor. Sí. Fracción segunda. Incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, o en contra de clientes y proveedores del patrón, salvo que medie provocación o que se obre en defensa propia. Bueno, hijos, si nada más existiera esta fracción, quizá fuera suficiente para las causales de despido. Sin embargo, qué bueno que el legislador no lo tomó así en cuenta porque, aunque esta eh, fracción es muy amplia, ¿por qué, hijos? Porque la jurisprudencia ha dicho que la falta de probidad y honradez es toda conducta ajena a un recto proceder. Les vuelvo a repetir, la jurisprudencia ha dicho que la falta de probidad y honradez es toda conducta ajena a un buen comportamiento, sin importar, hijos, que haya lucro indebido, sin importar que haya una ganancia. No es necesario ni siquiera que haya una ganancia para que se dé la falta de probidad y honradez. ¿Qué significa la falta de probidad y honradez? Pues todas las conductas malas de un trabajador. Quedarse dormido en la empresa, beber en la empresa, vender abón en la empresa cuando su trabajo es ser secretaria o ser telefonista o ser otra cosa, o es ponerse a vender, no sé, todo lo que haya de vendimia. Eso es falta de probidad y honradez. El checar en una empresa y salirse, el usar, por ejemplo, los materiales que a mí me dio el patrón para trabajar para otro, perdón, pues para otro uso que no sea el que me pidió el patrón. Así que la falta de probidad y honradez, hijos, son muchas o todas las conductas, como se dice, ajenas a un recto proceder. Por ejemplo, también, hijos, hay jurisprudencia que dice que no es el monto de lo robado lo que va a dar origen a la causal del despido, sino el simple hecho de robar. Así que si un trabajador se lleva un lápiz, entonces obviamente puede ser despedido y ustedes dirán, hay un lápiz, sí, pero échenle un lápiz por cada trabajador, ¿cuánto le sale al patrón? En ese sentido, hijos, pues toda la falta de probidad y honradez viene como consecuencia de toda conducta ajena a un recto proceder. Después nos leyó Iván en la parte final de esa fracción segunda, que dice que salvo que algunos de los proveedores o clientes del patrón o el mismo patrón provoquen al trabajador. Entonces sí, ahí ya no será. O sea, si por ejemplo, que sucede mucho y sobre todo con las mujeres, que a una mesera ahorita te doy la palabra, Eric, que a una mesera no sé, le falten al respeto y entonces el patrón no remedie eso y ella enojada le responda al cliente de mala gana, entonces obviamente eso no podrá ser una falta de probidad. A ver, Eric, dime. Sí, buenos días, profesora. Buenos días, hijo. Justo yo le iba a preguntar esos dos casos. Yo trabajaba antes en una sucursal donde el baño estaba como a 4 locales. Ajá. Entonces, una de las reglas decía que no podíamos, cerrar la tienda. Pero, pues yo le decía al jefe, ¿cómo le hago? Entonces, cuando hago del baño, ¿qué hago? Entonces, lo que hacíamos era cerrábamos con llave, poníamos un letrero de regreso en 5 minutos e íbamos al baño. Y mi supervisor una vez pues me amenazó con que me iba a despedir porque pues no podía. Y por lo mismo sí me sacó lo de falta de probidad.
En ese caso, ¿qué procede? Ya que pues, No, no, bueno, mira, ahorita de una vez aclaramos, Eric. Hagas o no hagas nada, Ujú. si el patrón quiere te va a despedir. Ah, sí. Eso vamos a partir de ese momento. Pero recuerda que entonces tú tienes, dependiendo del tiempo, por eso hablamos ayer, la semana antepasada de estabilidad, dependiendo del tiempo que tú tengas, recuerda que entonces va a haber, si puedes demandar a tu elección la indemnización o la reinstalación, o en su caso la reinstalación. Y ya tendrás que llevar un juicio. Mira, en estas circunstancias, hijos, todos somos seres humanos y todos la regamos y todos fallamos una vez en el trabajo o varias veces en el trabajo. O sea, no creo que un trabajo y un trabajador por muchos años que lleve en él no falle. O sea, hay veces que llega con un dolor de muelas y pues a lo mejor se pone de malas y contesta mal a los compañeros, etcétera. O sea, las causales de despido las podemos dar, pero va a depender del patrón. El patrón sí sabe que le somos útiles, que le somos leales, como yo te decía, y que trabajamos y le echamos ganas, pues no nos va a despedir a pesar de que a lo mejor cometemos hasta una falta grave, no, muy grave, digamos. Pero también si le caes mal al patrón o al representante del patrón, y aunque no hayas hecho nada, pues te va a despedir, hijo. Y aquí lo que ustedes tienen que aprender es eso. ¿Qué van a hacer con un trabajador que les llegue, como por ejemplo en tu caso, y les diga, oiga, a mí me pasa esto? Pues primero que no te amenace, porque si él quiere que tú cumplas y esté abierta la tienda todo el santo día que tú estás ahí, pues obviamente que te ponga un baño, porque no te está dando las condiciones, o sea, empezando porque el que no está cumpliendo con sus obligaciones es el patrón. Y tú podrías retirarte, que vamos a ver las causales de retiro, porque el patrón no está cumpliendo y obviamente solicitar una indemnización porque el patrón está incumpliendo y puedes demostrar fácilmente que está incumpliendo con sus obligaciones porque tú mismo estás comentando que no hay baño. Entonces, ¿cómo vas a trabajar y no hay baño donde vas a trabajar? Hasta en la misma calle, si trabajaran las personas en la calle por mucho tiempo, por muchas horas, hijos, les tienen que poner el patrón hasta baños de esos que se mueven, ¿sí? Entonces ahí tú podrías haber ganado, si es que quieres demandar, una demanda fácilmente, porque el primero que está incumpliendo es el patrón. ¿Sí te queda claro, Eric? Sí, profesor. Gracias. Bueno, ¿alguna duda más, hijos? Entonces, la falta de probidad y honradez, hijos, insisto, pueden ser muchas conductas, que en lugar de ocupar el carro para transportar mercancía, la estoy ocupando para llevar a mi novio al cine. Que dejo de trabajar aunque sea momentáneamente. En este aspecto, hijos, también en el apartado B existe lo que es el abandono de trabajo. Y el abandono de trabajo significa, hijos, dejar de hacer lo que tenemos que hacer, aunque sea momentáneamente, siempre y cuando obviamente no haya otra cosa. Por ejemplo, lo que nos decía Eric, pues es una necesidad y ahí sí tienes que dejar de trabajar. Pero estoy refiriéndome, y sobre todo en el apartado B, en el siglo pasado, pues muchos los encontrabas comiendo su torta, no te atendían y ¿qué se le ofrece? Ay, espéreme, que no, eso, el dejar de hacer esas cosas se le consideraba abandono de trabajo, hijos. Entonces, el abandono de trabajo significa, y fíjense que así lo marca la jurisprudencia, significa dejar de hacer lo que tienes que hacer, aunque sea momentáneamente, o hacerlo en contra de la decisión del patrón. También yo les decía que no es el monto de lo robado, sino la intención lo que
nuestra jurisprudencia y nuestra causal castiga. También, por ejemplo, el abandono de trabajo significa que el trabajador ya no regresa a trabajar, pero no por faltas de asistencia, sino porque tiene otro trabajo. Pero también la jurisprudencia ha marcado que cuando el patrón alega abandono de trabajo, entonces tiene que demostrar que hay abandono de trabajo y que la persona no está realizando lo que tiene que realizar. ¿Hasta ahí alguna duda? Y les decía que si es provocado el trabajador, ya sea por un cliente, por un proveedor o por el mismo patrón, entonces esta causal pues no funciona. Entonces, ¿se acuerdan que no sé si a ustedes les dije que un maestro de la FES de Aragón, un ingeniero, se le descubrió después de 15 años de servicio que su título era falso, que él no era ingeniero? Obviamente la UNAM lo corrió inmediatamente y fue por esta causal, por una falta de probidad y honradez. Ya no lo podía despedir por la primera causal de Samantha, porque ya habían pasado más de 30 días, ya habían pasado 15 años. Entonces no lo podía despedir por esa causal, pero por esta de falta de probidad y honradez, obviamente lo puede despedir, porque, insisto, toda falta de probidad y honradez es toda actitud ajena a un recto proceder. Entonces, cualquier N cantidad de conductas de un trabajador, aquí están. ¿Sí les queda claro? ¿Alguna duda, hijos? Iván, ¿me haces favor de leer la siguiente fracción, la tercera? Fracción tercera. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros cualquiera de los actos enumerados en la fracción anterior, si como consecuencia de ello se altera la disciplina del lugar en que se desempeña el trabajo. Aquí, hijos, nos está hablando de la misma causal, o sea, una actitud ajena a un recto proceder, pero no ahora contra el patrón, sino contra tus propios compañeros. La verdad, aquí también, obviamente, esto, pero perdón, hijos, pero sí dice que altere la disciplina del lugar. Y esto es importante, que altere la disciplina del lugar, porque hay compañeros que se llevan muy pesado, hijos. Por ejemplo, yo les digo siempre que son compañeros que se llevan de mamá para arriba, porque llegan y dicen, hola, hijo de la no sé qué, y el otro contesta, ¿cómo estás, hijo de la quién sabe qué? Y esto no es que estén diciéndose ¿cómo les diré? O usando groserías para molestar, lo están usando porque así se llevan. Yo es más, les digo que yo lo sé, y que, por ejemplo, si en una empresa el trabajador o los trabajadores, después de hacer un deporte, o porque son deportistas profesionales, o porque su empresa así lo exige, porque tienen sustancias tóxicas o etcétera, tienen que bañarse después de la jornada de trabajo, pues empiezan también a llevarse muy fuerte, sobre todo los hombres. Empiezan a toquetearse por todos lados, empiezan con la toalla, les pegan, y obviamente eso no quiere decir que estés molestando necesariamente a tu compañero, a lo mejor así te llevas. Entonces tiene que alterar la disciplina del lugar. Cuando de repente ves que dos compañeros están peleando y empiezan a golpearse, y entonces ahí sí ya puede venir esta causal de despido. Y se los digo así porque yo he visto en muchas empresas, vemos que los compañeros se llevan a veces muy pesado, y no significa por eso que estén necesariamente molestando a otro compañero. En cambio, hay compañeros que sin decir palabras oeces, sin decir groserías, sin decir, con palabras sutiles y todo, pero te están moleste y moleste, como nosotros decimos, friega quedito, ¿verdad? Entonces, esto también es de inteligencia, y hay que saber responderle a estas personas sin que
lleguemos a un pleito o a algo, porque obviamente puede ser causal de despido. La jurisprudencia ha marcado que cualquier riña en el trabajo, cualquier riña, hijos, es causal de despido, porque obviamente altera la disciplina del lugar, pero no nada más la marca dentro del centro de trabajo, y eso nos lo dice la fracción tercera. Por favor, hijo, ¿quieres leer? Digo, la cuarta, Iván. Fracción cuarta. Cometer el trabajador fuera del servicio contra el patrón, sus familiares o personal directivo, administrativo, alguno de los actos a que se refiere la fracción segunda, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. Sí, o sea, que esto de un hombre probo, un hombre honrado, hijos, no es en todo momento, no es a ratitos. No es a ratitos que diga alguien, ay, ahora soy honrada, al ratito ya no. No, 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 hijos. El hombre honrado, el hombre probo, siempre lo va a hacer. Mi maestro de penal decía que los, los hombres tenemos dos conductas, lícitas o ilícitas. No podemos estar en medio, no podemos estar a la mitad, no podemos ser medio honrados, no podemos ser medio rateros, o somos o no somos. Y eso nos decía, hasta nos daba risa, son como las mujeres, no pueden estar medio embarazadas, o están o no están. Y en ese contexto, hijos, en ese contexto, el ser probo, el ser honrado lo es en todo y en cada momento. Y ninguna ley, así lo dice la jurisprudencia, va a permitir que después de tu jornada hagas actos contrarios a derecho en contra del patrón, su familia o sus proveedores. Estamos también hablando de que protege a la familia del patrón. Imagínense que ya saliendo de la jornada, y como me enojé ese día con el patrón o con el representante del patrón, llego al estacionamiento y le rayo su carro y alego que ya no estoy en mi jornada. No, hijos, eso no puede ser. Ninguna ley me va a proteger si estoy cometiendo actos en contra del patrimonio del patrón y en contra de su dignidad. Entonces también, aún fuera de la jornada, fuera de la empresa, puede darse esto. Y esto les decía también por la riña. Hay muchos contratos colectivos, hijos, que fijan que alrededor de la empresa fijan a veces metros, a veces hasta 1 kilómetro, que fuera de la empresa no se pueden pelear los trabajadores, o si se pelean es causal de despido. ¿Y por qué? Porque ustedes recuerden que cuando iban a la secundaria empezaban, se va a pelear fulano contra sutano, pues ya empezábamos todos a estar pendientes de la pelea y ya dejábamos hasta de trabajar. Entonces así pasa en una empresa, y obviamente en estas circunstancias cualquier riña, y les digo, aún a veces fuera de la empresa, puede ser causal de despido. Entonces, un hombre honrado, un hombre probo, lo es en todo y en cada momento, y no va a ser a ratitos, hijos, y por lo tanto siempre se tiene que comportar debidamente dentro y fuera de la jornada. Ninguna ley me va a permitir, digamos, imagínense, y un día me encontré a uno de nuestros exdirectores en la playa, en Acapulco, nos saludamos, me presentó a su esposa, a sus hijos, muy amable. Imagínense que yo me hubiera puesto a insultarlo, aun cuando estábamos de vacaciones, aun cuando no estábamos dentro de la jornada. El respeto siempre se debe de dar entre el trabajador y el patrón, independientemente de la temporalidad y del lugar. ¿Hasta ahí alguna duda, hijos? ¿Algún comentario? ¿Algo que quisieran ustedes decir? Porque aquí hay mucha tela de dónde cortar, hijos, ¿no? Bueno, entonces léeme la fracción quinta, por favor, Iván. Fracción quinta. Ocasionar al trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo. A esta causal, el maestro Néstor de Buen
le ha llamado realmente en forma, bueno, primero recordemos, bueno, le ha llamado el sabotaje. Primero recordemos que en materia penal hay dos tipos de conducta que va a sancionarnos las leyes penales. ¿Cuáles son esos tipos de conducta? ¿Cómo podemos actuar? A ver, ¿quién me lo dice, hijos? Podemos actuar de acción u omisión. Acción u omisión, muy bien. ¿Y esa acción cómo puede ser, hija? ¿Te acuerdas? ¿En forma qué? ¿Alguien se ¿Dolosa? acuerda? ¿Eh? ¿Iván? ¿Dolosa? No te digo. ¿Dolosa o culposa? Exacto, Iván. ¿En forma dolosa o en forma culposa? ¿Quién se acuerda de lo que es el dolo? Eric, La intención, con la intención de hacer un daño, lograr un daño. Ustedes en materia penal han de haber aprendido que entre la conducta y el resultado debe haber un nexo causal, un nexo que los une. Y entonces en ese nexo causal hay que ver cómo se dieron las situaciones. Entonces, el dolo es cuando alguien quiere el resultado, lo busca y hasta hace maniobras o cosas para que el resultado se dé. Entonces, aquí vean cómo nos leyó Iván. Provocar el trabajador, o sea, es dolosamente en que él intenta hacerle daño a la empresa, a sus compañeros o al propio patrón. Entonces, en este sentido, estamos hablando de un sabotaje, así lo dice el maestro Néstor de Bueno. O sea, que porque yo no quiero trabajar, descompongo una máquina, pues obviamente, en ese sentido, pues eso es un sabotaje. Y obvio que esta es una causal de despido y que no importa tampoco el daño, sino simplemente que intenté hacerlo, o a lo mejor le hice un daño pequeño, pero no importa. De todas maneras, el patrón me va a poder despedir. Sobre todo en estas cosas, cuestiones cuando ya son intencionalmente, hijos, cuando ya es en forma dolosa, pues obviamente ahí sí se va a dar inmediatamente la causal de despido. ¿Hasta ahí alguna duda, algún comentario, hijos? Bueno, sí, dime, Iván. Y entonces el patrón tiene que demostrar que el trabajador lo descompuso o cómo se demuestra. Mira, hijo, ya en un juicio va a depender de cómo se dé la situación. Todavía ustedes no van a llevar derecho procesal, pero les voy a explicar así muy levemente la situación. Cuando generalmente un trabajador es despedido justificadamente o injustificadamente, puede demandar, hijo, porque mi acción no tiene nada que ver con el derecho, en realidad, si tengo o no el derecho. Una acción que yo puedo ejercitar va a ser porque yo la quiero ejercitar. Entonces un trabajador, sabiendo de todas maneras que él descompuso la máquina, demanda al patrón, va a depender de cómo me conteste el patrón, porque si yo me concilio con él en una conciliación, pues ya no va a haber juicio, pero si no me concilio, va a depender de muchas cosas. Entonces el patrón también va a depender de la empresa, hijo, porque si en la empresa hay cámaras, que ahora los hay casi en todas las cosas, y te pueden estar grabando y se dieron cuenta de que había la intención de eso, pues no va a tener ningún problema para despedirte justificadamente. Pero recuerden que yo ya les he dicho que hay que diferenciar entre indemnización y prestaciones, pero a lo mejor queda de ver el patrón, vacaciones, aguinaldo, etcétera, eso lo va a tener que pagar, aunque tú intencionalmente, bueno, no tú, Iván, sino la persona, aunque sea intencionalmente, haya provocado un daño en el patrimonio del patrón. Cuando veamos salario, Iván, lo que sí te vas a dar cuenta es que la ley sí le permite al patrón que se quede con parte del salario por el daño que le hizo el trabajador, pero no con todo el salario. No puede tampoco quedarse con todo el salario. Pero todo se va a ir conjuntando en cuanto terminemos de ver los temas. ¿Sí, Iván? ¿Alguna duda más?
No, gracias. Bueno, hijos, antes de, de terminar, no sé si ustedes quieran que contestemos las preguntas del examen para que se den cuenta de cómo salieron. ¿Sí o no quieren? Todos muy calladitos. Sí, profesora, estaría bien. Tú sí quieres, María Esmeralda. Bueno, con que una quiera ya, ¿eh? No crean que aquí es mayoría ni nada. María Esmeralda, ¿me puedes tú leer las preguntas o alguien me las puede leer las preguntas del examen? Sí, permítame tantito, Sí, profesora. claro, María Esmeralda. Y así también aclaramos dudas. O alguien ya tiene las... A ver, Sí, María ya. Esmeralda, por favor. Eric sustituye a Juan en una empresa refresquera haciendo limpieza. Tiene trabajando desde 2016 y cada año firma un contrato. La primera pregunta es, ¿qué tipo de trabajador es? Bueno, ¿qué tipo de trabajador es? ¿Alguien me lo responde? ¿De temporal? Exacto, Samantha, es de temporal y es el sustituto o interino. Muy bien, Samantha, y que puede durar en ese puesto hasta por 6 años. Síguele, María Esmeralda. Sí, profesora. La siguiente es, ¿qué estabilidad tiene? Ustedes díganmelo, a ver, ¿me lo contesta alguien? Estabilidad relativa, porque como no es de base o planta, recuerden que puede ser despedido, perdón, puede ser despedido y él no puede solicitar, o sí lo puede solicitar que lo reinstalen, pero el patrón no va a estar obligado a reinstalarlo por estar en el artículo 49 entre los eventuales, que yo les dije que no nada más eran los eventuales, sino todos los que nosotros llamamos transitorios. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Qué más, María No, Esmeralda? profesora. Perdón, Sí. La siguiente es, ¿cuándo puede adquirir su base o planta? a los 6 años, recuerden que lo dijimos, o en el momento en que sepa que a la persona que está sustituyendo ya no va a regresar a su trabajo. Esas serán las respuestas. De acuerdo al artículo 132, fracción 10, hasta por 6 años, a los 6 años ya adquiriría la base o la planta, y en su momento o en el que supiera que el trabajador al que está sustituyendo ya no va a regresar a su base. Síguele, María Esmeralda. La siguiente es, ¿qué antigüedad tiene? Pues tiene, ¿cuándo entró a trabajar? Eso no me acuerdo, hija, ahorita. En el 2016. ¿En el 2000 qué? 16. 16, 17, 18, 19, 20, 20. Tiene 5 años de antigüedad, porque recuerden que aunque firma cada año un contrato, pues es inválido porque los derechos de los trabajadores son irrenunciables. A ver, Eric Roberto, dime. Ahí yo tenía una duda y le puse que eran, bueno, eran 5 años considerando la fecha actual, si había ingresado antes, o o eran 4 años Bueno, con la yo nada más posterior. estaba hablando así en general, no ¿En importa, general? Ah, porque ok, no les di una fecha exacta cuando entró a trabajar, ok, Eric ok. Roberto. Gracias. Bueno, ¿alguna otra duda más? A ver, María Esmeralda. Sí, la siguiente es, ¿qué competencia le corresponde? ¿Qué competencia le corresponde? ¿Es una industria de qué? ¿Te dije? Refresquera. Refresquera. A ver, niños, ¿quién contestó eso bien? A ver, Daniel Cantero, Yo le puse que era de competencia federal por porque supuesto. en el artículo 527, la fracción 1, en el número 17 dice elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatado a que se destinen a ello. Exacto, eso es competencia federal. Muy bien, Daniel. ¿Alguna duda o algún comentario? Entonces, síguele, María Esmeralda, con las preguntas. Sí, la siguiente es, ¿qué es un riesgo de trabajo?
Un riesgo de trabajo es el accidente o enfermedad que el trabajador sufre como consecuencia de su trabajo. El accidente es momentáneo, la enfermedad es con el tiempo. El accidente, como lo acabo de mencionar, se da en el momento, ya sea que se caiga el trabajador o que se rompe, no sé, se corte un dedo, y la enfermedad la va adquiriendo por el uso de la maquinaria, por el uso de los productos o por el uso de lo que realiza en su trabajo. Recordando que dentro del riesgo de trabajo está el riesgo del camino, que es del trabajo a tu casa y de tu casa al trabajo, en que si sufres un accidente, y es más, hasta la ley habla de un atentado violento, pues te va a proteger como riesgo de trabajo. Esa es la respuesta. ¿Alguna duda con eso, hijos? No, profesora. A ver, el que sigue, María Esmeralda. Sí, la siguiente es señale y describa 3 características del derecho del trabajo. Bueno, ahí me pudieron ustedes elegir las características que ustedes quisieran, pero no nada más era mencionarlas, sino describirlas. Por ejemplo, si me pusieron que era imperativo, me tenían que decir por qué lo del imperio del Estado, me tenían que decir que la norma se obliga a realizarse, que si no hay esta obligatoriedad, pues no sirve para nada la norma. Me debieron de haber puesto algo así de que es más imperativo para el patrón que para el trabajador, que para el patrón hasta hay sanciones de orden penal y que para el trabajador solamente hay responsabilidad civil. Si me pusieron la característica de que prevalece la norma paraestatal sobre el estatal, pues me tuvieron que explicar que la norma paraestatal es la que hacen los particulares, que puede ser a través de un contrato individual de trabajo o a través de un contrato colectivo de trabajo, y que prevalece porque el contrato individual y el contrato colectivo van a mejorar lo que dice la ley y la propia Constitución, porque la ley y la Constitución solamente manejan mínimos derechos a los que tenemos los trabajadores. Y si quisieran, pudieran explicarme que por debajo de la ley, pues no podía existir nada porque era nulo de pleno derecho. Si me expusieron que era inacabado, es porque cualquier norma, no nada más la de derecho del trabajo, es inacabado porque las condiciones sociales, científicas, los avances científicos, los avances en cuanto a cuestiones de religión, de pensamiento, de filosofía, pues van cambiando la sociedad humana y van cambiando las normas. Pudieron haber puesto ejemplos de trabajadores que antes no eran considerados trabajadores, como los artistas, como los del circo, como los propios trabajadores de lo que ahora llamamos el apartado B o al servicio del Estado. Si me pusieron que era expansivo, bueno, me tendrían que haber explicado que era expansivo porque lo que le beneficia a un trabajador le beneficia finalmente a todos y cada uno de los trabajadores, y también porque lo que decíamos, cada vez protege a más y más personas que antes no se consideraban trabajadores. Otra característica, si me pusieron no sé, se me fue ahorita cualquier otra característica. Si alguien quisiera que le explicara alguna de las características que puso, pues mejor díganme ustedes. Bueno, creo que eran todas las preguntas, ¿no, María Esmeralda? Sí, profesora. Bueno, miren, hijos, en esta semana yo creo que el miércoles, no, mejor el jueves, les voy a dar el examen colectivo. Yo quiero que hagan equipos. Pueden hacer equipos con este mismo grupo o con sus compañeros de otro grupo. Y si el equipo es todo el grupo, no me interesaría, no me molestaría, pero sí les voy a recordar que un examen colectivo tiene que venir cargado de jurisprudencia, de criterios, o sea, no pueden contestar nada más sí o no, no pueden contestar de acuerdo al artículo nada más, no, tienen que dar su opinión, tienen que
decirme por qué piensan así, por qué no piensan así. Y el jueves ya les doy el examen colectivo y ya les diré cuándo me lo tienen que subir a la plataforma o entregarlo. Y ya tendríamos 2 exámenes, obviamente que ya nos servirían de base para la calificación, pero recordando, por favor recuerden, que los exámenes solamente valen el 60%. Si alguien quisiera pasar nada más la materia con exámenes, tendría que haberse sacado 10 en los 2 exámenes, que lo dudo, y tendría 6 de calificación, porque recuerden que yo califico también su intervención, sus tareas y todo lo que me han entregado, me han subido a la plataforma. Hasta ahí, ¿alguna duda, algún comentario que tuvieran, hijos? ¿No? No, profesora. ¿No? Bueno, faltan algunos minutos más de los que siempre les doy, pero no importa, hijos, mañana le seguimos. Recuérdame, Iván, que nos quedamos en la fracción quinta, ¿no? Quinta del artículo 47 mañana, y seguimos viendo las causales de despido. Yo les sugiero que en el artículo 47 pongan artículo 47, son causales en lugar de rescisión, pongan ahí arribita, son causales de despido. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Algún comentario más, hijos? ¿No? Nos vemos entonces mañana. Cuídense mucho, por favor. Y nos vemos. Gracias, Hasta profesora. Hasta mañana. luego, Gracias. hijos. Hasta mañana. Bye.